estos conductos de las glándulas sebáceas pueden taponearse por bacterias y empezar a producir esos que les llamamos los forúnculos, pero son parte de los barros y espinillas y acné y etcétera, todas esas cosas. Pero están muy asociadas con el proceso hormonal. Estos pelos pueden ser pelos finos o pelos gruesos, dependiendo de la zona donde se encuentren. Hay un tipo de pelo muy fino que tienen los embriones, los fetos y recién nacidos, que posteriormente se caen. Se llama lanugo. Pero todos tienen la misma forma histológica, la misma estructura. Por ejemplo, siempre vamos a tener una médula, una corteza y capas epiteliales, por ejemplo, de Huxley y de Henle. Y todos van a estar unidos o rodeados por una vaina de tejido conectivo. Bueno, ¿pero qué es esto? Es un corte transversal, como si fuera un tronco de un pelo. Por ejemplo, los pelos que están en la nariz se les conoce como vibrisas, y esos, dependiendo de su longitud, impiden el paso de grandes moléculas. Cuando respiramos, se va formando eso que conocemos como moco, pero son parte también de uniones con secreciones y de estructuras o de moléculas, partículas que estamos nosotros aspirando. Vean esto. Es una tricrómica, una tinción tricrómica, donde todo lo azul es colágeno. Lo demás son células epiteliales núcleos y la médula de cada uno de estos folículos pilosos. Pero esos son cortes transversales, ¿verdad? O sea, como si cortaran ese pelo y lo vieran de tinción tricrómica. Sí, es una tricrómica. Colágeno. Y estos obviamente son adipocitos. Entonces, dependiendo también de la zona donde hagan una biopsia, pues vamos a ver o más o menos pelos. ¿Sí? Si son pieles gruesas, pues no vamos a ver ningún tipo de adhesión, excepto glándulas sudoríparas. ¿Sí? Bueno, y en esta porción, que es donde está el verdadero folículo, o sea, que está unido, que tiene esta porción, unas células basales también, va a haber melanocitos. O sea que ahí también se va a depositar el pigmento y le va a dar este tono específico a cada uno de esos pelos. Entonces llega un momento, también por la edad, que estos melanocitos ya no producen los pelos, ya no producen tanta melanina y ya no la depositan. ¿Sí? Entonces el pelo se empieza a tornar gris o incluso blanco, ¿no? En la porción del folículo, en esta parte, junto a las células del estrato basal del folículo piloso. También, por ejemplo, los pelos que se encuentran en las axilas o en región genital, región perianal, tienen esa forma, algunos investigadores lo creen, que tienen esa forma así como zigzag quebradito, porque gracias a esa forma que tiene ese pelo, es más fácil que se adhieran los elementos que nos van a hacer o van a proveer esa atracción con el sexo opuesto. Entonces, ya no es tan común que nos estemos oliendo los genitales, ¿verdad? Así no sé, hola, ¿cómo estás? Pero hace mucho tiempo es lo que se hacía, así como los animales. Los perros, bueno, antes, hace mucho tiempo, esa era la forma en cómo se hacía interacción entre estos seres humanos muy antiguos. Ahora, bueno, todavía persiste esa forma. De hecho, debería ser algo que le dicen atavismo. Atavismo es una persistencia, ya sea en el medio ambiente o en nuestro cuerpo, de algo que hace mucho tiempo se hacía, pero que ahora ya no está, ¿verdad? Eso es un atavismo de los pelos que se encuentran en los genitales y en las axilas. Ya no lo necesitamos tanto, pero aún así sigue persistiendo ese olor en esas zonas. Y esto sería el último. Bueno, esta es una fotografía nada más a menor aumento de todas las estructuras. Aquí está una piel
una epidermis muy delgada, muy delgada, la salida del folículo piloso, vean la vaina, su glándula sebácea, pero también estos deben de tener músculo erector, de todos los pelos deben de tener músculo erector. ¿Qué tipo de músculo es? Músculo liso. Músculo liso. Es importante. Entonces, cuando tenemos ciertas sensaciones, esos pelos se hacen erectos. Esto, como les decía, hace mucho tiempo también, cuando necesitábamos que esos pelos en algún momento se sean erectos para que nos dieran un volumen mucho mayor a comparación de otros para defensa principalmente. Ahora ya no es tan necesario. La glándula se va a hacer al medio. Aquí. ¿Y esto qué será? No, las glándulas de la gancha se encuentran por acá y ni se ven. ¿Qué serán estas estructuras? Bueno, esto es esto. Glándulas sudoríparas, écrinas, exactamente. Y aquí también hay otras glándulas sudoríparas, pero estas seguramente son apócrinas. Ok, aquí están los melanocitos de este pelo, en la papila del folículo piloso. ¿Son los rojos, verdad? Café, ¿no? Bueno, bueno, morado. María. Y ahora sí, por último. ¿Sí, con qué eres? ¿El pelo? Sí, es el folículo piloso. Pero los melanocitos se encuentran en esta cosa. Sí. En microscopio se puede determinar los melanocitos si da un color específico. No. O sea, si están depositando, por ejemplo, es más común si le tomamos una biopsia a una persona de tez oscura. Se va a ver una gran cantidad de pigmento, eso sí, pero no vamos a poder determinar, ¿sabes qué es de raza? No, nada más, eso sí, que hay un gran depósito de melanina, ya independientemente de si es por estímulos como la radiación del sol o por genética, por su aspecto y su raza. Pero si no es posible por este medio, por métodos histológicos. Y por último, ahora sí, las uñas. Las uñas no es, que el cáncer, no. Las uñas son colágeno. Un colágeno muy rígido. Entonces no es nada que el hueso, es puro colágeno. Y de hecho empieza a producirse en una porción muy cercana a las falanges, ¿sí? O a la piel, que se conoce como eponiquio. El eponiquio es la parte de la piel o donde se termina la piel y empieza la uña. La uña también debe tener una zona donde empieza a crecer. Como ven, empieza a crecer desde esa porción del eponiquio hacia el exterior. Y las personas un poco más cuidadosas cuando se la recortan, no sé, a lo mejor cada semana, cada 5 días, cada 3 días. Y ya vemos otras cosas. Pero es importante conocer también que existen zonas específicas, ¿sí? de estos anexos cutáneos que les pueden determinar, por ejemplo, la salud de estas personas. O sea, si ustedes identifican, por ejemplo, el color debe ser rosa, ¿sí? De estas uñas. Hay muchas personas que tienen, primero, cambio de color, azul. Eso significa que esas personas no tienen ni siquiera buena circulación. O que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad como fenómeno de Raynaud o esclerodermia, que son problemas de la colágena. Otra, a veces las personas también que tienen algunos tipos de anemia, los dedos empiezan a crecer gigantemente y parecen, y les dicen, dedos de tambor. Incluso la uña también tiene esa forma. Bueno, entonces es importante sí reconocer, bueno, también por ejemplo el vitiligo o algunas enfermedades que tienen manifestaciones con pigmentaciones en las uñas, bueno, es importante reconocerlo. Entonces aquí
va a estar sobre una estructura de epitelio, como esta, que se conoce como lecho ungueal. ¿Cómo que lecho ungueal? Sí, o sea, donde se está soportando el resto de la uña. Lecho ungueal está formado por epitelio, plano estratificado, y dermis. ¿Aquí dónde estará el lecho ungueal? Pues está aquí. Este es el eponiquio. Este es el eponiquio. Todo esto, bueno, ¿qué será esto? Un hueso. Exactamente, hueso, cartílago, músculo. Y ven, aquí tenemos una gran cantidad de glándulas sebaceosudoríparas. Glándulas sudoríparas. Y con estos aquí también hay una gran cantidad de receptores de presión, de temperatura. ¿Sí? En los pulpecos o en las porciones de ortecos, también le llaman, de los dedos, para poder tener sensaciones y conocer las superficies en donde estamos colonizando. Esta estructura, bueno, aquí se llama eponiquio, pero esta otra piel, o esta otra parte de la piel, aquí hay un chorro de mugre, ¿no? Aquí es donde se junta toda la mugre. Eso se llama hiponiquio. O sea, eponiquio e hiponiquio son partes de la piel, pero una está sobre la uña y otra está debajo de la uña. La función principal antes era, bueno, tratar de utilizar estas uñas como un instrumento. Y ahora pues también, y para rascarse. ¿Alguien se le saca ahí cuando se le cae una uña? ¿Cuánto tarda? ¿De qué parte? ¿De la mano o del pie? Ya, pues, bueno, las de los pies tardan mucho más tiempo en crecer, mucho más tiempo. Ay, no más. Probablemente el triple de tiempo en crecer. Y esto también, bueno, depende de las células que se encuentran en esta porción, que es la porción más basal de la célula. Bueno, ¿el lecho? Sí, en el lecho. Ok. Hay otra cosa. ¿Han notado una estructura blanca que se encuentra en esta? Sí. Bueno, es una condensación también de la colágena. Y es donde empieza también el crecimiento de esta uña. Eso se llama lúnula. Lo que persiste del eponiquio, que se puede quitar fácilmente, ya sea con unas tijeras, con otras uñas o con los dientes, es piel, todavía es piel. Algunos lo dicen cutícula, Sí. pero cutícula significa piel. Entonces esa piel es parte del eponiquio que se está desprendiendo cuando crece la uña. Bueno, hasta aquí va a llegar el examen del 5 de mayo. Vamos a sacar la batalla de cola. Ya va a venir aparato cardiocirculatorio, todo lo que vimos del aparato cardiocirculatorio, de vasos linfáticos también, y lo de piel. Va a ser muy fácil. Llega bonito, pues.